¿Realmente la muñeca de la Calenda era una muñeca con enanos? En el estado Trujillo, ubicado en la zona andina de Venezuela, existe una danza que forma parte de la tradición cultural de los pueblos montañosos San Lázaro y Santiago, localizados en el municipio Trujillo y Urdaneta respectivamente. Este es un dato importante y a lo largo de este podcast te darás cuenta por qué. Esa danza es conocida como la muñeca de la Calenda. Sabemos que Calenda se refiere al tiempo del calendario relacionado con la luna nueva. Consiste en un baile iniciado por varios enanos que pueden ser vestidos tanto de forma masculina como femenina, una coreografía a modo de polka. Ellos hacen una suerte de introducción para que luego haga su entrada en escena una muñeca muy alta que bailará entre ellos y posteriormente será rodeada por los tales enanos quienes danzarán en círculo con la muñeca en el centro. La danza termina cuando la muñeca se retira. Pero ¿cuál es el origen de la muñeca de la Calenda? Es una pregunta interesante porque hay muchas historias al respecto, varias de las cuales son contradictorias. En mis investigaciones logré conocer ciertos elementos que definitivamente me han llevado a la conclusión que no había tal muñeca y mucho menos enanos. En el estado Trujillo, antes de la colonización genocida española, existían varios pueblos indígenas, ya extintos, pues fueron exterminados, entre ellos el Cuica. Los Cuica tenían una cosmogonía sustentada en los elementos de la naturaleza, siendo la luna, Chía, y el sol, Ches, de gran importancia para los rituales en torno a las cosechas. De allí que existan objetos de la cultura material, como cerámicas y grabados en piedra, hechos por este pueblo, donde podemos observar la presencia significativa de ambos dioses. Esto está comprobado por los vestigios arqueológicos que han sido encontrados tanto por especialistas como por lugareños y estudiado por los antropólogos. Entonces, en época precolombina, eran celebradas diversas ceremonias rituales para pedir por la bienaventuranza de las siembras, siendo el maíz un alimento de alta estima. Con el advenimiento de la luna nueva, hay una disponibilidad de agua en el suelo que hace que las raíces de las plantas tengan más prosperidad, por lo que las siembras que se realizan en luna nueva crecerán más rápido, en comparación con las llevadas a cabo en otros ciclos lunares. Y es allí donde entra nuestra tal muñeca, puesto que los Cuica hacían una danza ritual con tal propósito de solicitud a Chía, en la cual realizaban una figura grande a la que le colocaban una máscara hecha de totuma en la que resaltaban los huecos que permitirían que el ejecutante viera. Con el devenir del tiempo y los acontecimientos históricos postcoloniales, la altísima muñeca empieza a usar un largo vestido de color claro, su tez es blanca y generalmente tiene el cabello rubio. Ella sobresale no solo entre los bailarines, sino entre todos los que están allí, en calidad de espectadores y también de los músicos. Es decir, ella está en un punto muy alto, el cielo. Ella es la representación de la luna, que como sabemos la observamos en su palidez. Por su parte, los bailarines realmente no son enanos, nunca lo fueron. Hay dos hipótesis que rescato. Una, que son indígenas que para reforzar que la luna está muy lejos en el cielo, se pintan la cara en el vientre, colocan el elemento que semeja cabellos en la propia cabeza tapándola y hacen un traje en el que los brazos
se despliegan desde la cintura del danzante, logrando de ese modo una ilusión óptica que les hace parecer más bajos de estatura. Y la segunda hipótesis es que son momoyes, pues ellos eran indígenas muy pequeños que no sufrían de enanismo, solo eran personas pequeñas. Por esta característica es que erróneamente se les ha confundido con duendes. Por supuesto, según la sabiduría popular, aún se les ve escondidos entre las montañas cercanas a Trujillo, capital. Esta segunda hipótesis podría sustentarse en la base de San Lázaro pertenecer al municipio Trujillo, aun y cuando esta división territorial sea una nomenclatura occidental. La zona de hábitat de los momoyes estaba en esa geografía, de manera que la danza podría originalmente haber sido momoy y luego adoptada por los cuica. En todo caso, la muñeca de la calenda es una danza ritual para la luna nueva, hecha con el fin de pedir a Chía por las buenas cosechas que vendrán. Los indígenas bailan alrededor de la luna cuando ella llega en la noche y esa danza termina al amanecer, es decir, cuando la luna se oculta, se va, tal como en el baile. Entonces, si es indígena, ¿por qué esta danza tiene características tan occidentales? Ciertamente la muñeca de la calenda es una tradición rescatada por el pueblo que llega hasta el presente por medio de la oralidad, de los cuentos, de la memoria colectiva, de ese alguien que recuerda lo que a su vez recordó su padre, su abuela, tal vez algún vecino, y así se ha ido reconstruyendo ese antiguo ritual, como juntando los pedazos, y desde allí ha nacido una nueva tradición, ya no de carácter ceremonial, ni para las cosechas, ni dedicada a la luna nueva. Porque una de las características de la oralidad es que en ese pasar continuamente de boca a oído, el cuento va transformándose y adaptándose a los nuevos tiempos y sociedades. Es común escuchar y ver cómo la pintura de la luna y de los indígenas es comparada con disfraces de carnaval, siendo descrita como grotesca. Esto porque los trazos son exagerados, lo cual en mi interpretación obedecen precisamente a la intención de resaltar originariamente la lejanía de la luna, ella está en el cielo, en relación a los indígenas que están en la tierra. Siendo ya un rescate cultural postcolonial, se ha agregado vestidos hasta con encajes, camisas de cuadrito, pantalones de elásticas, semejantes a la ropa que usaban campesinas y campesinos de la alta montaña. Dentro de esta variedad destaca el uso de la alpargata en todos los danzarines, incluyendo la muñeca, calzado considerado típico, muy utilizado en los Andes venezolanos. Dentro de este rescate cultural es importante asimismo el detalle de la música, siendo siempre la misma sin ningún tipo de variaciones, aunque a veces pueda ser cantada. Pero es la misma música, exclusivamente de la muñeca de la calenda. Una composición de autoría del músico, docente, escritor venezolano Alberto Aranguren, nacido en 1920, la cual se convirtió en la identidad sonora de una danza que hasta los documentos patrimoniales de Venezuela figura como estando a cargo de unos enanos que nunca fueron enanos para acompañar festivamente a una muñeca que nunca fue una muñeca, grotesca y fea porque representaba lo malo, lo que no es cierto. Rescatando así una hermosa tradición de la zona alta trujillana, pero olvidando o dejando de lado su esencia ancestral cuica,
o tal vez momoy, de carácter ritual para la buena fortuna de las cosechas y por ende el bienestar de un pueblo indígena que, por cierto, ni era tribal, ni tenía piache, ni brujos, ya que obedecía a una sólida estructura organizativa, social, territorial, era comandado por la sabiduría de un cacique y el chamán era su guía espiritual. Les invito entonces a indagar sobre estos temas que abordan las manifestaciones tradicionales rescatadas para la contemporaneidad, una excelente propuesta para el rescate de parte de la cosmovisión y prácticas rituales de pueblos ancestrales ya extintos de la Via Yala.